Hola amigos de Sinaloa en línea, buenas tardes. Pues el día de hoy estamos aquí con el senador Mario Zamora, vamos a tener una plática. Él está ahorita en su casa, se pegó el sustito un rato y se aisló, salió, hizo la prueba y salió negativo. Él continúa trabajando desde casa. El día de hoy lo tenemos aquí para resolver algunas dudas, algunas preguntas que tengan, que quieran hacerle a él de distintos tipos. Aquí estamos con el senador Mario Zamora. Nos acompaña el día de hoy Manuel Guizar. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Aquí estamos pues en vivo con el diputado, con el senador, perdón. Y pues vamos a ver, esperamos a ver cómo nos va con esta entrevista. Buenas tardes, senador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, Mahatma. Un gusto y un placer estar con ustedes. ¿Quién iba a decir que hace 5 meses el mundo íbamos a estar utilizando estas herramientas para poder comunicarnos? A sus órdenes. Vamos a pues para preguntarle primeramente pues sobre el COVID-19, pues que es lo que está ahorita de moda, entre comillas, aunque no quisiéramos que estuviera de moda, ¿no? Todo el mundo, todos los mexicanos. ¿Cómo está ahorita la Ciudad de México por allá con este tema, con esta enfermedad, con esta pandemia? Pues mira, yo es lo que te decía, si hace 5 meses le hubieras preguntado a alguien que se iba a imaginar que el mundo iba a estar detenido, que la gente iba a estar confinada a sus casas, que se iban a suspender vuelos, etcétera. Yo creo que nadie lo hubiera creído, que se iba a suspender la temporada de béisbol, de básquetbol en los Estados Unidos. En fin, es increíble lo que hoy estamos viviendo. Si alguien nos lo hubiera dicho no hace un año, ni 2, ni 3, prácticamente hace 6 meses hubiera sido difícil de creer. Sin embargo, es la realidad que estamos viviendo. Nos ha dado la oportunidad, pues, curioso, de ponerle un alto al mundo o de bajarle un poco la velocidad. Y cada quien ha utilizado ese tiempo para, pues, hacer lo que mejor pueda. Yo ¿qué es lo que creo? A mí me ha servido mucho, lo debo decir, pues sí, para estar más tiempo en familia, que no había estado, para volver a leer, a entender. Y he estado en contacto con mucha gente ahora con distintas herramientas como esta. Yo, y antemano pido una disculpa, había quedado a 1 hora, me pasé 40 minutos porque tuvimos una reunión ahorita, el grupo de senadores del PRI, con 40 empresarios de Jalisco, de las distintas ramas que nos habían pedido, y no hemos dejado de trabajar, al menos en esta nueva dinámica. Entonces, pues, ¿qué vemos hoy del COVID? ¿Qué te puedo decir yo? Que es una realidad, que el que tenga que salir de su casa por distintas razones, por dedicarse a una actividad primaria o prioritaria más bien, como policías, como médicos, como enfermeras, quien tenga que salir, porque de no salir no podrá llevar el sustento a su casa, como hay una gran cantidad de pues, vendedores ambulantes, de distintas actividades y de personas que tienen que salir por hoy, no contar con un recurso que le permita quedarse en su casa. Si no sale, no lleva sustento a su familia. Lo entendemos, hemos pugnado para que el gobierno voltee a ver y les dé el apoyo que requiere, que me refiero al poder ejecutivo, y les pedimos nada más tratar de ser prudentes, de pues usar el lavado de manos, lo que han recomendado, el tapabocas, la sana distancia, pero quien no tenga que salir, pues que evite hacerlo. Es decir, que evite hacerlo. Con eso es lo que se ha dicho hoy, que es lo que evita que se propague más este virus. Que vemos también, hay que decirlo, México es un país muy grande y podemos ver que hay zonas que tienen un conflicto muy importante, la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Culiacán, por ejemplo, Tijuana. Sin embargo, hay otros lugares, por ejemplo, Concordia, que no ha reportado un solo caso. Y si te vas a otros estados, pues de repente ves que hay zonas que no son tan conflictivas en el sentido del virus. No sé, y tampoco quiero decir que no voy a llegar ahí. He estado leyendo muchos artículos de journals de distintas partes del mundo. Ayer uno en particular del New York Times que me llamaba la atención, donde un especialista decía, a los lugares donde no ha llegado, va a llegar más adelante. Entonces, pues es algo nuevo que está viviendo el mundo. Yo creo que el reto es
comunicarnos mejor, organizarnos mejor y juntos hacerle frente a esto. Yo estoy convencido que no son momentos de sacarle raja política a nada. Yo creo que quisiera ver yo en México unidad en el sentido de ponernos bien de acuerdo, organizarnos bien y comunicarnos bien para hacerle frente. Porque ¿cuál es la realidad? Hay un problema de salud, sin duda, que hoy se está viviendo, ya más de 2,000 personas que han perdido la vida, a ellos y a sus deudos nuestra solidaridad y nuestras condolencias. Hay otra cantidad de personas que tienen el virus, algunos en hospitales ya, otros en su casa. Hay también una situación económica real que ya nos está pegando y que más fuerte nos va a pegar. Es decir, esta situación de salud ha hecho que la situación económica se complique y se complique mucho. Lo digo entre paréntesis, tristemente, el gobierno de México es el que menos apoyos ha anunciado con respecto a su Producto Interno Bruto para medir cosas iguales a los negocios. No me refiero a los grandes empresarios, a los negocios, al taquero, al hot doguero, al vendedor de playa en Mazatlán, al informal. Curiosamente, Mario, en los apoyos que iba a dar el gobierno, por ejemplo, si alguien se salía de un negocio, aunque estuviera registrado, porque la persona si iba a salirse, decía, fue una baja en el seguro, entonces desde ahí ya no es acreedora a los préstamos de 25,000 pesos. O sea, no solo eso, ha habido ahí como mucho discrepancia en lo de los apoyos. A ver, no sabemos quién hizo el padrón, dicen que los servidores de la nación, quién hizo ese padrón, cuándo lo hizo, bajo qué criterios, quién sí entra, quién no entra. Bueno, esa es la otra. Mucha gente dice, pues a mí nunca me vinieron a censar. Y yo no estoy dado de alta en ese padrón, ¿cómo le hago para registrarme? En fin, pero más allá de eso, en términos generales, tú ves un país como Francia, como Estados Unidos, para medir en cosas iguales. ¿Qué porcentaje de su Producto Interno Bruto lo están usando para apoyar al ciudadano común? Bueno, algunos el 3, el 4, el 5%. En México no llega ni al 0.5. Es decir, es el país de la OCDE que menos porcentaje de su PIB va en apoyo a sus ciudadanos. Claro, a lo mejor eso se modifica, ojalá hay que seguir alzando la voz. Pero aparte, ya empezamos a ver que ya lo traemos de atrás, también hay que decirlo, no es como que inició con el COVID. Ya el año pasado México no creció, por primera vez en mucho tiempo dejó de crecer. Hoy las estimaciones de Banco de México, de distintas corredurías, hablan de un decrecimiento, algunos dicen que hasta el 7%, el 10%, eso no lo hemos visto nunca en los últimos 6 años, en los últimos 100 años. Es decir, la propia crisis del 94-95, que ha sido la crisis económica reciente más fuerte en los últimos 100 años, el decrecimiento con respecto al PIB fue del menos 6.3%. Hoy ya se habla que puede ser del menos 7, del menos 8 o hasta el menos 10. A ver, nos tardamos décadas en recuperarnos de esa caída. Y además, hoy esta caída la estamos viendo que va a pasar en el mundo. O sea, le va a pasar a Estados Unidos, le va a pasar a Europa, en fin. Vienen retos complicados. Eso nos va a generar también retos en los temas de seguridad. Por ejemplo, acá en Los Mochis ya registraron un asalto a un negocio de comida donde no asaltaron, no se llevaron dinero ni la computadora, se llevaron comida. Entonces, pues eso probablemente lo vamos a poder empezar a ver. Por eso nosotros nos hemos adelantado, hemos mandado puntos de acuerdo, exhortos en distintos temas para que, pues desde el Senado, decirle al gobierno, oye, abusado con esto. Por ejemplo, nosotros desde hace 15 días hicimos un punto de acuerdo para que se aseguren que podamos tener alimentos en México. Para eso hay que generar un plan, el gobierno tiene que tener un plan muy claro desde la producción del alimento, el traslado de esta materia prima. El caso del maíz, por ejemplo, se va a cosechar en Sinaloa. ¿A dónde lo puedes, si lo vas a poder cosechar, lo vas a poder trasladar a una bodega? Esa bodega a su vez después lo tendrá que trasladar ya sea por tren, por barco o por camión, alguna planta donde se va a hacer harina o nixtamal y a su vez luego tortilla y luego cómo llega al punto final. Es decir, todas las cadenas de la producción de alimento deben estar bien cuidadas para tener certeza que vamos a poder seguir contando con alimento en los próximos meses. Entonces, pues yo desgraciadamente no veo a muchos gobiernos atendiendo este tipo de cosas. Creo que en México no nos ha ido mal, también hay que decirlo, cuando uno revisa las cifras, pues comparados con otros países. Senador Mario. Sí.
Sí, Entonces, ¿no descarta usted saqueos en el país? ¿No se descartan saqueos en el país? pues yo espero que no, ojalá que no nos pase eso. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es anticiparnos y que no nos pase eso. Propusimos, por ejemplo, nosotros junto con el PAN, el ingreso universal. Oye, si a ti te van a decir vete a tu casa, pues que el gobierno te diera un ingreso de 3,300 pesos al mes, pues para que por lo menos tuvieras lo mínimo indispensable. Propusimos, por ejemplo, no quitar los cobros de la luz, pero sí prorrogarlos. Ahorita a muchos ya les llegó el recibo, no sé si a ustedes ya les llegó, pues viene casi el doble de lo que el año pasado. Entonces, pues digo, en Francia, por citar un ejemplo, quitaron el cobro de luz, gas y de agua, por darte un ejemplo. Por ejemplo, en Mazatlán, el ayuntamiento, ¿en qué está ayudando? ¿Por qué no prorrogar el cobro del agua? Si la gente está metida en su casa, pues obviamente vas a utilizar más agua. No digo que lo quites, pero por lo menos dime, oye, en lugar de cobrarte todo el recibo, te voy a cobrar ahorita el 30% y luego el otro 30% y te lo voy a cobrar en los siguientes meses. Diferido, pues, como lo hicieron los bancos, porque los bancos sí se pusieron ahí la camiseta con la gente de diferir los pagos hipotecarios, las deudas, Pues a varios Eso mesecitos. es lo que dicen. Dicen que algunos bancos lo anunciaron y no lo han aterrizado. O sea, ese tipo de cosas son las que creo que yo quisiera haber visto del gobierno. Hoy no se ha visto, a lo mejor retoman esas políticas más adelante. Ojalá. Y otra vez no se trata de echarle a unos y a otros, no es eso, hombre, es cómo nos ayudamos todos para hacerle frente y salir lo mejor posible. Senador, pues dice que, pero ¿por qué o cómo se puede presionar al gobierno para que se apliquen o se aterricen esas medidas que deberían de haberse aplicado desde antes? Porque se supone que, según Batel, el subsecretario de Salud, está diciendo que ya posiblemente salgamos de esta pandemia a finales de este mes. Pero aguantar a la gente todavía este mes a seguirse amarrándose el cinturón. Pues mira, yo creo que la única manera es eso, hablando, proponiendo. Como tú y yo he metido más de 8 o 10 puntos de acuerdo. Quisimos sesionar en el Senado para tocar estos temas. Ni modo, la mayoría no lo quiso así. Y bueno, a ver, con lo que se tiene hay que hacer lo que se puede. Nadie está obligado a lo imposible. Insisto, también hay que decirlo, pues bien que mal no vamos tan mal. Según los números, con respeto lo digo a quienes han perdido la vida, sus deudos. Cuando uno revisa los números con respecto a otros países, no vamos tan mal. Ojalá que los números también sean reales. Ya mucha gente empieza a cuestionar si lo que nos están diciendo es cierto o no. Pero bueno, yo insisto, más allá de eso. Senador, ¿usted cree los números que se han dado? Porque pues realmente pues sí ha habido mucha discrepancia en la gente, la confusión entre los estados, entre federaciones. Y el caso más claro fue el de Bonilla, de allá de Baja California Norte, cómo fue un pleitazo ahí entre la Torre, Gatell, Sí, sí, hubo una guerra entre el partido gobernador y la televisora. ¿Cuál sería la opinión del senador? Pues Sí, mira, sí, vio el juez. Y justamente por la diferencia que dicen que hay de casos, de confirmados, de activados, de muertos, todo. Mira, ¿yo qué es lo que creo? Yo creo que es difícil llevar esa estadística, puede ir un poco retrasada, el número de contagios es muy difícil cuantificarlo. El propio Gatell pues habla del modelo Centinela, pero él mismo no ha dicho pues cómo sacó ese parámetro para multiplicarlo por 8. Julio Frenk, que pues se dice es una eminencia en el tema de la salud, habla que hay que multiplicarlo por 50. Al final del día yo no creo que haya dolo en querer ocultar nada, o espero que no sea así. A ver, la gente que está en los hospitales, pues ahí está, y la gente lo puede ver. Hoy cualquiera tiene un celular, graba un video, se manifiestan, como pasó en el Estado de México, tristemente, cuando uno ve ese video, pues de los familiares preguntando por sus parientes, y los tenían apilados allá atrás al fondo. Es decir, insisto, eso no se puede ocultar. Yo espero que pues, los números se tendrán que ir ajustando. Sí, cuando uno revisa la estadística, por ejemplo, a mí me gusta eso de los números y me llama la atención que en sábado y domingo siempre baja el número de decesos. Es decir, como si el virus supiera cuándo es sábado y cuándo es domingo. Pues más bien yo creo que tiene que ver con los registros. A lo mejor no, la gente no fue a trabajar ese día, o no lo registró, no lo reportó.
No lo sé, son cosas extrañas y perdón, no es que uno se quiera burlar ni mucho menos, pero bueno, más allá de eso, yo creo que no se ven tantos focos rojos, insisto, México es muy grande, salvo Tijuana, Culiacán, la Ciudad de México, algo de Puebla, pues los demás lugares, Tabasco, pero si tú ves, por ejemplo, Sonora, Hermosillo, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, pues zonas muy grandes del país que no se llega a sentir el problema esté desbordado ni cercano a ello. Entonces, creo que ahí vamos, insisto, ante esta realidad hay que ver cómo nos unimos y qué hacemos para salir fortalecidos. Primero, para salir con vida, para salir sanos y para poder salir fortalecidos porque el reto económico sí va a ser muy grande. Entonces, senador, en su punto de vista, ya ve que Sinaloa está en el cuarto estado con más casos de COVID en la República. ¿Qué es lo que le faltó a las autoridades de salud para evitar que este número se disparara y se sigue disparando? En su punto de vista, ¿cuál sería su opinión? Pues fíjate que es una pregunta muy compleja y no porque quiera defender o no defender, pero cuando uno revisa los casos en el mundo, pues de repente ves tú un lugar como Suecia, ¿no? Que nunca cerró sus fronteras, que nunca cerró sus negocios, que pues trató de informar y que fue la propia gente la que se fue guardando, la que se sentía con síntomas y la que no seguía abierta. Y hay otros lugares que pues sí cerraron y a pesar de que cerraron, algunos dijeron que cerraron tarde como Italia y sin embargo tuvo muchos casos. Entonces, pues ante una situación así es difícil, es algo nuevo lo que estamos viviendo. Yo insisto, creo que en la medida que haya mayor comunicación, mejor coordinación, yo creo que en esa medida tendrán que darse los resultados. Aquí en México, por ejemplo, pues llama la atención Jalisco, tomó acciones creo que tempranas, creo que algunas duras, y parece que lleva buenos números, a Nuevo León pareciera que también. No podríamos ver una tendencia todavía para poderlo decir. Yo creo que hay que esperar, hay que revisar y hay que tratar de aprender de este ejercicio. Ok. Oiga, pues usted es el comisionado también de la Defensa Nacional. ¿Qué aplicaría ahí? Por ejemplo, en el plan de N3, ¿se estaría aplicando o llegaría a aplicarse? Pues mira, a mí me llama mucho la atención porque pues, el plan de N3 se aplica generalmente cuando pasa un huracán, cuando no sé en qué manera lo van a aplicar, la verdad, desconozco. Yo le tengo un gran respeto a la institución del ejército, da confianza, da seguridad que los ve uno participando en estas cosas. También hay que decirlo, yo soy alguien que siempre he defendido las libertades de la sociedad. Yo no estoy a favor de los abusos de la autoridad ni de que se aprovechen estas circunstancias pues para que haya abusos de la misma. Entonces, yo creo que hoy tenemos una sociedad informada que se puede comunicar, que da a conocer las cosas. Mientras haya mayor sociedad y una sociedad que le exija a sus autoridades a dar buenos resultados, yo creo que eso es bueno, es benéfico. Y yo creo que también es bueno que participe el ejército, que le va a dar más tranquilidad y certeza. El ejército mexicano es un ejército que tiene gran ascendencia social y que los mexicanos le tenemos respeto y cariño. Ok. Bueno, pues acá en el caso de Culiacán, pues ya hicieron posesión del hospital general, ya el ejército va a controlar ahí, va a tomar acciones sobre todo la parte del COVID, ¿no, senador? Sí, es correcto. Ayer entregaron un nuevo hospital y bueno, pues creo que eso debe de ayudar a dar tranquilidad de que pues hay un hospital completo, bien equipado para poder atender. Por ahí corren algunas versiones. Vi ahorita una nota que saca el periódico El Financiero que decía que Culiacán estaba rebasado en su instalación hospitalaria, lo cual no es cierto, porque ayer mismo vimos todos cómo se echaba a andar un nuevo hospital totalmente equipado. Entonces quiere decir que hay capacidad instalada. Porque Mario, senador, mi mamá. mande.
Que me digas, Mario, pues me bautizó mi mamá, además senador, quiero ser un ratito. Ah, bueno, es una forma de respeto, pero pues si ya, pues No, digo no faltas Mario. el respeto, al decirme O por sea, mi nombre. oiga, en el caso del hijo de Manuel Bartlett, sobre la compra, bueno, lo que le vendió al seguro, ¿cuál sería su opinión? Según se está investigando algo así, si hubo ahí algo de corrupción, eh, pero no, como que a la gente todavía le queda duda sobre esa dudosa venta o venta y compra. Mira, Ahí, yo que ahí sí creo que participó. es bien importante que haya un discurso sin duda del combate a la corrupción, de que somos diferentes, de que ya no queremos a los corruptos, no a la impunidad. Yo lo comparto, se me hace a todo dar el discurso, pero lo que quiero ver son acciones. Y es curioso que hagas un discurso de combate a la corrupción, pero cada vez asignes de manera directa más contratos. Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad. A ver, ya pasó con Manuel Barlet, con el tema de su patrimonio, de su declaración patrimonial, que tenía 800 millones, no había manera de cómo demostrarlos. Ahora el hijo vendiendo, y ya no nomás le vende al seguro, al ISSSTE, y le vende a no sé cuántos contratos más. Entonces, bueno, pues que se vean los hechos, hombre. Yo ojalá que la Secretaría de la Función Pública, que le mando un saludo y ojalá se recupere, porque entiendo que dio positivo en el COVID también, pues que pongan la institución a trabajar, que se investigue de manera abierta, transparente, sin temor, y si hubo dolo, si hubo algo que se hizo mal, que se castigue, hombre. La corrupción no es un tema de partidos, es un tema de personas y hay que combatirla. En los hechos, no en los discursos, nada. Mario, a tu manera de ver las cosas como economista que eres, más allá también obviamente senador, ¿qué es lo que se debería hacer en México? Una propuesta para reactivar el país. Tu manera de ver las cosas, yo sé que eres de números, de matemáticas, entonces, ¿cómo has visto tú qué razonamiento, qué planteamiento te gustaría que se hiciera, se formulara para echar? Es muy buena pregunta esa, Mahatme. Yo en lo personal, ¿qué es lo que creo? Primero, yo creo que es una buena oportunidad, no es la primera vez que pasa, de hacer un verdadero acuerdo nacional. Gobierno, empresarios, trabajadores, sindicatos, iglesias, sociedad civil, es decir, todos, hacer un gran acuerdo nacional donde todos tengamos que aportar algo para poder salir adelante. Segunda, yo lo tengo que decir, yo veo con una gran posibilidad para México el poder crecer rápido, porque si algo nos ha dejado este COVID, o va a dejar muy clara, es la diferencia entre la potencia más grande del mundo, como es Estados Unidos, y China. Hoy todavía el bloque de América del Norte, el famoso Telecan, o el TEMEC ahora de Canadá, Estados Unidos y México, sigue siendo una de las zonas de mayor poder de compra en el mundo. Y a mí me da la impresión que por lo menos esta pandemia va a dejar ver muy claro que todas las cadenas de suministro que tienen que ver con la industria alimentaria, que tienen que ver con la industria química y farmacéutica, que tienen que ver con la industria médica, Estados Unidos ya tiene muy claro, o este gobierno de Donald Trump, que ya no quieren tener sus cadenas de suministros ni en China, ni en Pakistán, sino las van a querer tener cerca. Porque a lo mejor esta pandemia, algunos hablan que puede volver en menos de un año, que puede volver convertido en otro virus. Entonces, una enseñanza es, yo tengo que tener mis cadenas de proveeduría cerca para poder hacerme de los bienes que necesito, que son fundamentales para poder atender cualquier situación como esta. Entonces, México va a tener una gran oportunidad, yo estoy seguro. Lo global ya no va a ser tan global y va a ser más regional. Y con el motor de la economía americana y canadiense, que sigue siendo, insisto, la de mayor consumo o de las de mayor consumo, podemos nosotros integrar cadenas de valor, como lo hemos hecho, por ejemplo, en la industria automotriz, que ha demostrado ser muy competitiva, y nos podemos sumar a esta posibilidad en un rebote. Claro, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, y para eso es importante tener un buen plan. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ver cómo Pemex perdió dinero como nunca en este trimestre. Pemex es la empresa más grande que tenemos los mexicanos. Y hoy le estamos cerrando la puerta
a las energías renovables cuando mejor alternativa tienen y estamos pensando en volver a consumir más carbón, por ejemplo, que eso ya es parte no del siglo pasado, del antepasado, del siglo no 20, del siglo XIX. Entonces, esas decisiones nos están quitando competitividad. Y yo veo un gobierno muy cerrado a escuchar, no al empresario, y cuando hablo de empresario no me refiero a los grandes capitales, no, me refiero al que sale y trabaja todos los días para llevar el sustento a su casa. O sea, el ser empresario, si nosotros no entendemos que solo la empresa o el negocio es lo que genera utilidades, no es el gobierno. Y si no nos cae ese 20, va a ser muy difícil que aprovechemos estas oportunidades. Por eso creo que es importante mantenernos unidos y comunicados. ¿Qué creo que pasó en la elección pasada? De manera legal y legítima, el voto de los mexicanos le otorgó muchísimo poder a una fuerza política que solo responde a una persona. Cuando no hay contrapesos, se evita el diálogo y cuando no hay diálogo es difícil escuchar lo que otros piensan. Cuando no escuchas lo que otros piensan, pues te quedas nada más con una parte de la realidad. Y aunque esa parte puede ser verídica, no es absoluta. Yo creo que en México es importante que regresen los contrapesos para escucharnos todos y una vez de escucharnos todos podamos sacar mejores ideas, mejores planes y ejecutarlos mejor. Pero ¿cómo sacarlos ahora que no hay contrapesos? Pues con lo que hay, porque no pues es con lo que hay, Mario. pues a ver, unámonos los que nos podamos unir. Como te digo, yo ahorita tuve una plática con 40 empresarios de Jalisco, de distintas ramas, diciendo, hey, aquí estamos, si el gobierno nos escucha, queremos que ustedes sí, alcen la voz, coordinémonos, platiquemos, propongamos cosas, y no hay más que seguir insistiendo. O sea, al final del día, pues tampoco nada es para siempre, el año que entra hay elecciones, hay manera de que se generen esos contrapesos. Entonces, es decir, yo quiero ser optimista, yo creo que México debe salir bien de esto y con una gran oportunidad en la parte económica para salir adelante, porque veo a Estados Unidos y Canadá sobre todo regionalizando su visión y dejando de que sea tan atractivo. ¿Tú crees que después de esto Estados Unidos, Canadá volteen a países como México, Argentina, Brasil, Centroamérica para instalar sus plantas, para instalar su centro de distribución? Sobre todo, más que Brasil y Argentina, sobre todo a México, con quien ya tiene un tratado comercial firmado. México, un país que seguimos... Digamos como lo que teníamos antes en las fronteras, con las maquilas, todo ese tipo de cosas, que se vuelva a dar un auge. Yo lo que siento es que México, más allá de pensar en la maquila, debe pensar en integrar más cosas de valor propias. Por ejemplo, en la industria textil, pues el algodón se traía de China. Yo veo ahora Estados Unidos y Canadá dispuestos a pagar un poco más con tal de tenerlo cerquita que a querer ir hasta China con tal de pagar menos. ¿Por qué? Porque el día es como ahorita, las cadenas de suministro las tienen paradas, ya Trump está hablando de ponerles aranceles, de ponerles cuotas, incluso de cerrarles algunos. Entonces, yo creo que va a ser una gran oportunidad. En la parte alimentaria, no tengo duda, porque aparte nos complementamos. México, tenemos territorio, tenemos una población joven, tenemos mano de obra capacitada y de calidad, tenemos muchos activos, tenemos recursos naturales disponibles que podemos utilizar inteligentemente en beneficio de todos. Es decir, yo creo que tenemos grandes oportunidades. Claro, va a tener una ventaja la frontera. Yo veo que los planes de este gobierno todos están pensados pues, del centro hacia abajo. Lo que sí, que estaba muy pensado en apostarle todo al petróleo, pues hoy el petróleo a 10, a 12, 14 dólares, pues no va a ser. La gran máquina de desarrollo no lo va a hacer. Entonces tenemos que pensar en otras alternativas. ¿Por dónde, Mario? ¿Por dónde? Ahora sí te pregunto a ti, ¿por dónde sería como la luz? Porque no, si no va a ser el petróleo. En integrar las cadenas de valor que China va a dejar de tener, en integrarlas. Y yo, insisto, veo una gran oportunidad en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, en la industria química, en la industria hospitalaria, de infraestructura. Una gran oportunidad. Yo creo que la podemos batear. Y pongo una que puede ser polémica y ojalá la aprovechemos, la industria del cannabis, del CBD. Claro.
que Sí, tiene claro. que ver con la farmacéutica, incluso tiene que ver con la cosmética, en fin, hay una gran Medicinal. oportunidad. El turismo, yo veo que la gente va a tener miedo de salir y el mercado americano a lo mejor le va a dar miedo ir a China, pero no le va a dar miedo ir a Mazatlán, ir a Los Cabos, ir a la Ribera Nayarit, ir a la Ribera Maya, es decir, Al Chepe. al Chepe, hay una gran, o sea, hay muchas oportunidades, yo creo que se van a presentar, hay que aprovecharlas, todas las crisis generan oportunidades. ¿Cuál es otra realidad? Hay dinero muy barato, tasas de interés como nunca en Estados Unidos, ya está cero prácticamente la tasa de interés, no te pagan nada por ahorrar, entonces hay dinero barato en el mundo, hay que accesar a él, por eso es importante que México no pierda su grado de inversión, sus calificaciones para que pueda seguir habiendo confianza y que fluyan recursos del mundo a México. Insisto, yo quiero ser positivo, veo muchas oportunidades, claro, no caen del cielo, tenemos que hacer nuestra parte, nuestra tarea. Yo creo que es buen momento de decir, fíjate que Dos Bocas, esa refinería, hoy no es negocio, lo voy a tener un poquito. Ese Tren Maya, insisto, los trenes son del siglo XIX, a lo mejor el aeropuerto, a lo mejor es buen momento de decir, ¿sabes qué? Pues si hay un privado que quiera comprar el proyecto anterior, adelante, que no le cueste al gobierno, que lo compre, que lo eche a andar y que tengamos un aeropuerto a la altura de lo que un país como México debe tener. Que eso atrás de eso hay turismo, hay empleo, hay desarrollo, hay muchas cosas. Entonces yo creo que es momento, insisto, si antes jugábamos fútbol, pues vamos a suponer que hoy cambiaron las reglas, nos metieron una alberca, nos pusieron un espido y ahora estamos jugando waterpolo con otros jugadores, con otras reglas, con otras circunstancias, y el que tenga mayor capacidad de adaptación es el que va a salir adelante más rápido. Oye, Mario, entonces todo lo que estás diciendo, esto va a ocasionar de que van a tener mucho trabajo tanto los diputados como ustedes, senadores, para lograr convencer a los que están en contra de ustedes, pues, para que estos proyectos que ya ha anunciado el presidente de la República no se lleven a cabo, porque a lo que se ha sabido que es mucha inversión para el poco beneficio que se podría generar aquí en el país. Pues es que, ¿sabes qué? Creo yo también, a ver, un senador o un diputado, ¿a quién debe responder? ¿A su jefe político, si lo quieres llamar así, o a sus electores? Yo escuché mucho, y lo debo decir, lo digo con mucha humildad, que criticaban mucho al PRI, que decían, son unos levantadedos y nada más hacen lo que el presidente les dice. Y cuando el presidente pregunta, ¿qué hora es? La que usted diga, señor presidente, ¿no? Había muchas anécdotas y nos decían unos levantaderos, ya no queremos más levantaderos. Y yo estoy convencido que la gente en el 2018 votó en contra de eso. Yo estoy convencido que la gente en su distrito, en su estado, quiere que su senador y su diputado lo represente a él, no al jefe político, o sea, no quería más levantadedos, pues. Entonces, pues yo creo que hay que darle esa razón a la gente y hay que apoyar lo que es mejor para la gente, independientemente de quien lo diga. Yo te soy sincero, yo he votado a favor de propuestas de compañeros de Morena, del PTE, del PES, del PAN, es decir, pues nos debemos a lo que la gente diga, ¿no? Que Y por el bien de la gente, ¿no? que tenga sustento en qué es lo mejor. O por lo menos, si no creo en eso, pues denme oportunidad de argumentar, a ver si los convenzo con mis argumentos de qué creo que es mejor y qué no. Y yo creo que esos tiempos de la disciplina y de que si los cocodrilos vuelan, ¿no? Pues dicen que el presidente dijo, no, que le dijo un diputado a otro, oye, sí sabes que los cocodrilos vuelan, estás loco tú. No es que el presidente acaba de decir que los cocodrilos vuelan. Y le dijo el otro, bueno, no, sí vuelan, pero bajito. O sea, esos tiempos hay que dejarlos atrás, hombre. Yo estoy convencido de ello. Y yo es lo que empiezo a ver una sociedad más activa. Veo a los partidos políticos, a muchos, poniéndonos las pilas de entender lo que hicimos mal, de también entender que nos tenemos que unir en cosas que nos suman. Por ejemplo, cosas muy sencillas que creo que pueden estar en riesgo. La libertad de expresión. A ver, yo la comparto, yo creo que no solo hay que defenderla, hay que incrementarla. Hemos visto un presidente o un gobierno que no le gusta que lo critiquen. Muy crítico en contra. No, que no le gusta y que dice, no, este diario está acá, ya, ven.
Y ahí está el caso de Broso, de Carlos Loretti y de muchos compañeros que te pueden decir, bueno, yo creo que somos más los que defendemos la libertad de expresión. A ver, hay personas que defendemos el Estado de Derecho. Oye, si yo cumplo los requisitos, bueno, lo que vimos en la decisión de la cervecera en Mexicali, pues no se respetó el Estado de Derecho. Esa es la verdad, que una consulta que nadie supo cómo, ni quiénes, ni... Bueno, habrá que defender eso. El día de mañana a lo mejor alguien llega y si tú tienes un hotel le van a decir, no, pues lo vamos a expropiar para que se meta a vivir la gente ahí porque no tiene dónde vivir. Bueno, hay gente que lo defiende, hay gente que no. Entonces, esas son las decisiones que vamos a tener que ir tomando y hay que ver, pues, quién juega de qué lado. Bueno, pues así es. Mira, pues mi conclusión es, ¿cuál sería no el llamado, o no sé cómo se lo puede decir? Porque hay mucha gente que todavía no cree en esta pandemia, que cree que es político, que es una guerra entre China y Estados Unidos, y a nosotros nos cayó un chipi. ¿Cuál sería el consejo que le das a esa gente, o el llamado a esa gente que todavía no cree en esto, pues, y que ha habido ya A ver, yo creo que eso hay que ser muy miles de serios contagios y cientos de muertes? Yo lo tengo que decir, yo he estado visitando algunos hospitales, me he reunido con familias que tienen la enfermedad, incluso algunos que han perdido seres queridos. Es real. El COVID-19 es un virus real, es real, no hay duda de ello. Y ante esa realidad hay que entender las circunstancias de cada quien. Insisto, oye, yo vivo el día, carnal, y si no salgo a buscarme la vida, me voy a morir de hambre, no voy a tener que llevarle a mis hijos o a mi familia. Sal, pero ten precaución. Trata de ponerte un cubrebocas. Oye, no tengo para comprar uno. Hay muchos lugares donde ya están regalando, incluso búscanos y nosotros te lo hacemos llegar. Trata de guardar la sana distancia, trata de lavarte las manos lo más que puedas en donde puedas, sé prudente. Oye, no tienes por qué salir. Pero es que estoy aburrido, me voy a... Trata de no salir, hombre. Por lo menos estos 15, 20 días que vienen para adelante. Yo sé que puede ser cansado, puede ser de hartazgo. Ey, es la única manera que podemos detener esto. Es la única manera. El que tenga que salir, que salga, se entiende. Busquemos la manera de ayudarle, de que sea prudente. El que no tenga que salir, que se trate de quedar. El COVID es real, sí se ha muerto gente por esto. Claro, hoy los números no son tan grandes. Dicen, oye, pues el año pasado se murieron por violencia más de 30,000 mexicanos y no por eso salgo con chaleco antibala. Es cierto. Pero esta es una enfermedad que te puede dar y que de estar muy bien, en 2 días, en un día te pones muy mal y te puedes morir. También es cierto, es una enfermedad que te puede dar y que no tengas ni un solo síntoma y ni cuenta te des que la tengas. También eso es cierto. Pero lo que está haciendo el mundo no es extraño. Desde China, con distintas ideologías, Europa, Italia, España, Francia, Estados Unidos, Brasil, todos los países, Venezuela, de todas las distintas ideologías han tomado medidas. Yo creo que aquí pues hay que hacerle caso a las recomendaciones que hacen nuestras autoridades, tratemos de seguirlas lo mejor posible y coordinémonos, organicémonos, comuniquémonos mejor para salir de esto fortalecidos y aprovechando las oportunidades que se van a presentar. Perfecto, Mario. Entonces, nos queda muy claro. Esperamos podernos volver a conectar pronto contigo para ver qué nuevas traes, qué información traes, que han platicado hoy con el Senado, con otros grupos, empresarios. Y la verdad es un gusto tenerte acá, saludar y escuchar la opinión que tienes acerca de todo lo que está ocurriendo de la enfermedad y de la economía en México. No, el gusto es mío, gran oportunidad, muy agradecidos con todos ustedes. Reitero, el que tenga que salir, que lo haga con prudencia, el que pueda quedarse en casa, que se quede. Acá estamos a las órdenes, 668-156-922. Es mi celular, Mario Zamora G, Facebook, Twitter, Instagram. Atendemos todos los mensajes. Estamos a sus órdenes, a cuidarse. Veo que Mahatma muy Catrín con saquito allá en Mazatlán. Yo pensé que ya estaba llegando el calor. Pero bueno, decía mi abuela, genio y figura. Está haciendo. La sepultura. Muy bien. Dale, Mario. Gracias. Gracias, Mario. Saludos.
noches.